y el punto es, ¿tú le crees al quien crees? ¿Me están entendiendo? ¿Tú le crees en quien crees? Eso es relevante porque nosotros no podemos decir muchas Porque, cosas de nosotros. como dice, hasta el diablo cree y tiembla. Pero hay muchas personas que creen y no tiemblan. Hasta ahorita, pues, pasa un drogadicto, alguien, yo le puedo decir, ¿tú crees en Jesús? Sí, yo creo. Todos creen en Jesús. Yo creo que creer es hacer. Hacer, o sea, obedecer. Yo creo que creer es obedecer. Porque si mi hijo me dice, yo creo que yo digo, no voy a porque tal sitio es peligroso y me cree, entonces no va. Pero si me dice que sí me cree y se va, no está creyendo. Por eso, ahora el que cree. Ahora, ¿qué es el creer? A ver, vamos a ver, ¿qué es el creer? Sí. A ver, vamos a ver. Dios manda creer en su Hijo. Es que, Aquel que no cree, mira, a ver, por ejemplo, como te digo, si ahorita nosotros le decimos, si ahorita nosotros, si ahorita le decimos, por ejemplo, a un drogadicto, ¿no? Claro, porque entonces no creemos, dice que Ya, por su fruto lo conoceréis, dice. ahí está también. Un ejemplo. Yo le digo, por ejemplo, a un drogadicto, ¿no? Si tú crees, me dice, sí, hermana, yo creo, pero ¿sabes qué? Como en sus cabecitas, en el chip de su cabeza le han metido. Y eso pasa porque en cantidad de personas yo le preguntaba, porque a veces pasan acá bastantes fumones, a veces uno se acerca y ellos, ¿qué te dicen? No? ¿Tú crees en Jesús? Sí, hermana, yo creo, pero ¿sabes qué, hermana? Para llegar al Señor, pues, ¿qué voy a llegar, hermana? Es imposible. El Dios para ellos le han pintado un Dios inalcanzable, un Dios que no se puede llegar, un Dios que para llegar yo tengo que, hermanas, bueno, es que tengo que ir a la iglesia, tengo que hacer esto, tengo que cumplir, ¿no? Lo que dicen ahí, bautizarme y hacer todo esto. Y de verdad, hermana, yo a veces no, pues no voy a cumplir, pues, no, así te hablan. Entonces, ¿qué está metido en su cabeza de las personas? Que para llegar a la salvación, yo sí creo en Jesús, todos creen, pero ellos piensan que tienen que hacer una serie de obras, una serie de cosas para que recién agraden a Dios. Y como no son capaces, ellos dicen, yo no creo que voy a ser capaz de estar en una iglesia, bautizarme, cargar una Biblia, cambiarme de ropa, hacer todo lo que me dicen, guardar esto, hacer el otro. Entonces, hermana, la verdad, yo no quiero burlarme de Diosito, por eso mejor no voy. Sí. Entonces, ¿ellos qué piensan? Que la salvación es sinónimo de ir a una congregación, ¿o no? Eso es lo que piensan la mayoría de las personas, porque la mayoría de las personas piensan que todavía hay que ir a una congregación, hacerse miembro de una congregación para alcanzar la salvación. Por eso, no le creen a Jesús. Otros creen, ¿por qué? Porque otros dicen, ¿no? O sea, sí creo en Jesús, pero sigo pecando. Si yo creería en Dios, ya no pecaría. Eso dicen. Exactamente, porque no saben, ¿y por qué pasa eso? ¿Por qué el que supuestamente viene y dice, yo sigo pecando? Porque todavía no han nacido de nuevo. O sea, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, no mora en ellos. ¿Por qué? Porque todavía no han creído realmente en Cristo. Y ahora decir, creer en Cristo, ¿cómo es? ¿Cuál es la diferencia ya? Ellos creen en Cristo, ¿por qué? Todos estos días que ha dado en la televisión, la muerte de Jesús, sus parábolas, las enseñanzas de Jesús, ¿no? Y hablaron de Noé, de Moisés, y entonces todos vemos las grandezas y todo ya. Pero no te plasman que la salvación está en que Cristo murió y ya es consumado, ya está hecho. Pero no, en las iglesias te van a hablar San Mateo, San Marcos, San Juan y San Lucas, ya. Acá, ¿qué dice? Que si tú no perdonas, no, a ti tampoco Dios no te perdonará. Y tú lees las bienaventuranzas, wow, sí, y tengo que ser compasivo, tengo que ser esto, eso de verdad tampoco difícil para yo llegar a ser así. Entonces, ¿qué piensas en automático? ¡Ay, qué difícil es llegar acá! ¿No? Entonces, ahora la pregunta es, humanamente, ¿tú puedes cumplir todo lo que está ahí? Seamos sinceros. No se va a poder, hermanos. Si tú lo quieres hacer por tu fuerza humana, conozco y reconozco yo también, porque yo he estado 21 años en una denominación. Lo vas a poder hacer quizá en un inicio, pero más tarde que temprano te vas a cansar. Porque ningún ser humano por fuerza propia puede seguir y seguir, porque tarde o temprano, hermanos, ¿qué pasa? Si el Espíritu de Dios no está en ellos, por eso es que conozco personas,
han estado 20, 25, 30, 25, muchos se han apartado. En la mayoría, hablando, porque hay pocos que permanecen, pero realmente en muchos no está el Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué pasó con este hermano que ha estado 25 años en una denominación? Y hoy lo veo peor, en el mundo, tomando, emborrachando, como que no hubiera conocido a Dios, ¿no? Entonces uno puede decir, pero ¿qué pasó si yo antes al hermano lo veía fiel en su iglesia, en su denominación, siempre? ¿Qué pasó? Hay que preguntarnos qué pasó. Porque si este hermano hubiera nacido de nuevo, realmente hubiera estado, como dice, sellado por el Espíritu Santo, ese no vuelve atrás. Ese no vuelve atrás. Por eso, entonces, ¿qué han creído? Han creído, sí, que Jesús en sus milagros, han hablado de los milagros, le han conocido, porque los evangelios, ¿para qué es? En los evangelios, nosotros conocemos a Cristo. ¿Cómo tú? En pocas palabras, el evangelio es como una presentación de nuestro Señor para nosotros. ¿Cómo le conoces tú a Jesús? Cuando lees los evangelios. Tú no vas a conocer a Jesús en los evangelios. Cómo vino, no cómo llegó, quién lo anunció, cómo llamó a los 12 apóstoles, qué les enseñaba, nos mostraba el reino de su Padre, nos enseñó muchas cosas. ¿Por qué Dios sigue como mundo? ¿Por qué hay muchas iglesias en el mundo? Por eso, es que cada denominación saca su propia interpretación de cada uno. Si realmente tú lees los evangelios, yo conozco a Cristo por los evangelios. Pero ahora, ¿cuál es el evangelio que nos salva ahora? Ya, yo leo los evangelios y no es para hacer doctrina. Por ejemplo, ahora hay de la doctrina de la iglesia de la prosperidad, que si das, el Señor te da más. Hay iglesia para de sufrir. Y hay iglesias de gran campaña de sanidad y liberación. Va a venir el tal siervo de Dios. Y cuando él ora, trae a tus enfermos, todos serán sanados. Y se agarran de los evangelios. ¿Has escuchado la Cash Luna, por ejemplo, ¿no? Entonces, ellos se creen los grandes apóstoles, los grandes pastores, profetas, pero todo basado ¿en qué? En los evangelios. Pero los evangelios, hermano, ha sido una comisión y el Señor trabajó con los apóstoles. Y de ahí va a decir, pero hermana, el libro de los Hechos, sí, pero el libro de los Hechos, si tú lo lees con detenimiento y dándote cuenta que hasta el capítulo 8 de los Hechos, el Señor cuando se va y viene el día de Pentecostés, cuando viene la visitación, viene ya el Espíritu Santo a morar en las personas, Pedro sale a predicar el evangelio, ¿a quién? A los judíos. ¿Y por qué seguía haciendo milagros? Pedro dice que con sus hombres sanaban, porque los judíos así nomás no creían a Jesús. Por eso es que no le han aceptado. ¿Cómo? A Jesús no le han aceptado como el Mesías, porque los israelitas que salieron de la Pascua, salieron de esto, ¿qué han visto? Un Dios poderoso, un Dios que les sacó con mano fuerte. Ahora ellos iban a creer que un hombre era el Hijo de Dios, porque Jesús vino como un hombre, no vino como una divinidad en Dios, Él vino como un hombre, un ser humano, que tenía carne, hueso, dormía, se cansaba, tenía sueño o no. Entonces al ver ellos, los judíos, a un hombre, no le creían que era el Hijo del Dios viviente que ellos conocían. Entonces, por eso es que Jesús hizo todas las señales y prodigios y milagros que podemos leer en los evangelios. ¿Y por qué al inicio del libro de los Hechos Pedro y los apóstoles hacen eso? Porque el evangelio iba a ser trasladado de los judíos, porque de los judíos viene la salvación primeramente y luego a los griegos, dice en Romanos. Y los romanos representan a los gentiles, ¿no? Y vemos en el libro de Gálatas también. Pablo dice, yo he sido llamado apóstol para los incircuncisos, que somos los gentiles. Y Pedro dice, tú has sido llamado para los circuncisos. Entonces, los circuncisos eran los judíos y los incircuncisos somos nosotros. Entonces, son dos pueblos que son diferentes, pero Dios a esos dos pueblos, ¿qué quiere hacer? Uno solo. Pero el trato ha sido diferente con cada uno. Entonces, nosotros no somos judíos para querer que todas las señales y prodigios se cumplan hoy ahora, porque eso fue para que los judíos crean que Jesús era el Mesías y que los apóstoles sí eran hombres llamados por Jesús.
Y que iban a anunciar el evangelio de la salvación con señales y luego al final. Al final Pablo termina diciendo, a mí el Señor no me llama para bautizar tampoco, sino para predicar el evangelio. Hermano, ¿usted qué opina de Romanos 6? ¿En cuál de ellos, hermano? ¿Qué versículo? Romanos 6 primero, Romanos 6 del primero. Romanos 6, ¿cuánto, mi hermano? 1, 2, Romanos 6. 3. 6, 3. No, del 1 al 4 lea. Wow. Ya. A ver, muertos al pecado. Gloria a Dios con este versículo. Ya, Romanos 6 dice. Escribe Pablo, ¿no? Está hablando entre signos de interrogación y acá escribe Pablo. Claro. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Acá no está hablando del bautismo en agua. Acá está hablando en el bautismo de Cristo, el que tiene el Espíritu de Dios, el que ha sido sellado según Efesios 1:13. Acá no está hablando del bautismo en agua, así que eso tengamos presente. Porque somos sepultados juntamente, ahí está justo lo que les decía yo. Jesús venció el pecado y la muerte. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, no del agua, sino del Espíritu. Y a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Pues el creyente no le sirve al pecado. Amén. El verdadero creyente no anda sirviendo al pecado. Pero sí vas a pecar. Eso, ven, métete a tu cabecita. Porque si no le vas a hacer mentiroso a Dios. Sí vamos a pecar, pero tú ya no le sirves al pecado. Mejor dicho, el pecado no se enseñorea de nosotros. Esa es la diferencia. Un verdadero creyente, tú no me vas a emborrachándome, ¿no? Haciendo cosas, pero errores y fallas, hermanos, todos lo vamos a tener. Acá Pablo les está aclarando a ellos de lo que han recibido, que por qué se han... Claro, primero les empieza hablando uno, pues tú tienes que leer todo y vas a darte cuenta a dónde está dirigiéndose este versículo, ¿a dónde? ¿Cuál es el punto? ¿A dónde quiere llegar Pablo? ¿No? Porque también esto nos lleva a Gálatas 2:20, por ejemplo. Gálatas 2:20 nos dice casi lo mismo que está hablando ahí, ¿no? Y nos dice aquí en Gálatas 2:20, nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, lo mismo que acabamos de leer, ¿ves? Le dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Clarísimo, hermano. Entonces ahí está, ¿no? Entonces eso es nuestra Pascua, hermano. Amén. Entonces nosotros, hermano, ya como para terminar la pregunta que hizo el hermano, ¿por qué las personas pueden pensar, ya yo creo y soy salvo? No se trata de creer nada más que Jesús hizo las señales, lo que las denominaciones en general, sé que muchas, gracias a Dios, sí hay que están predicando la verdad, están engañados en sus obras, ¿no? Hermanos que supuestamente dicen que reciben el Espíritu Santo, y ellos dicen que para que tú tengas la evidencia de tener Espíritu Santo tienes que hablar en lenguas, cuando eso es una mentira, porque la lengua es un don. No todos van a hablar en lenguas, y también es otro contexto. Entonces, ellos piensan, no, si yo no hablo en lenguas, no tengo el Espíritu Santo. Y si no tengo el Espíritu Santo, entonces no soy salvo, porque dice que el Espíritu Santo es el sello para el día de la redención, el día que Cristo va a venir. Y si no estás sellada con el Espíritu Santo, no te vas a ir. Ahora, ¿cómo lo obtengo? ¿Por hablar en lenguas? No, porque porque si la mayoría de las personas fuera por hablar en lengua, por ejemplo, mi esposo y yo hemos estado en la iglesia más de 20 años. Él nunca habló en lenguas. Entonces, ¿quiere decir que no tenía?
¿Y por qué entonces tenía, como digamos, vamos a decir, esas ganas de buscar a Dios? ¿Por qué? Porque ¿qué espíritu entonces le llevaba a querer buscar al Señor? Claro, entonces no es evidencia el hablar en lenguas para tener Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿cómo viene? ¿Cómo viene el Espíritu Santo? Acá, Efesios 1:3. ¿Cómo viene o cómo tú vas a ser sellado con el Espíritu Santo para que tú seas salvo? Para que ese sello en el día de la redención, cuando Cristo viene, te vas a ir porque estás sellado. Efesios 1:13 te lo dice. Y también en Corintios, 2 de Corintios 1:22, pero vamos a leer Efesios 1:13. Dice, Efesios 1:13, ¿lo tienen ahí? Ya, hermana, ahora, ¿cómo obtengo ese sello, hermana, para yo ser salvo? ¿Cómo lo voy a obtener? ¿Que tengo que hablar en lenguas todavía? No, ese punto vamos a hablarlo, y hace falta hablar de las lenguas. Ya, dice, lo leo, ustedes me siguen, ya, Efesios 1:13, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, o sea, te está diciendo que tú tienes que oír una palabra de verdad, y ahí se va a aclarar la pregunta del hermano, no solo creer que Cristo ya y todo el mundo entonces es salvo, no. Creemos que Cristo vino, ya, eso es lo que todo el mundo. Pero ahora, ¿qué es lo que debemos creer nosotros? Ahí está. En él también vosotros. En él, en Cristo. Habiendo oído la palabra de verdad. O sea, tengo que oír una palabra de verdad. ¿Cuál es esa palabra? ¿No? Ya. El evangelio de vuestra... o sea, que yo tengo que oír una palabra. Y esa palabra es el evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, tengo que creer en el evangelio de vuestra salvación, que es la palabra de verdad. ¿Y dónde está? ¿Cuál es ese evangelio? Porque no es el evangelio que nuestro Señor vino primeramente a darle a los judíos, porque este era el evangelio del reino. El evangelio del reino. Ahora, ¿cuál? Claro, yo a mi Señor yo le conozco toda su vida, quién fue, cómo es, todo por los evangelios. El evangelio es como cartas de presentación para nosotros y conocer a Cristo. No, pero ahora, ¿qué evangelio? Porque el 14 ahora me dice que ese sello del Espíritu Santo son las arras. ¿Qué son arras? La garantía. O sea, tú ya estás garantizado, que ya nada te mueve, que tú te vas, porque ya tienes el sello. Entonces, las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Ya. Entonces ahora, ¿cuál es ese evangelio que yo debo escuchar? ¿Dónde está? ¿No? Entonces, 1 de Corintios 15. 1 de Corintios 15. Está clarísimo esto. 1 de Corintios 15. Dice la palabra. Esto lo escribió Pablo. Porque Pablo fue el apóstol separado para los... ¿A quién levantó el Señor para que nos traiga el evangelio a los gentiles? A Pablo el Señor le encarga este evangelio, ¿no? ¿Para qué? Para que nos haga entender cómo somos salvos. Entonces ahora, ¿qué es lo que me da la salvación ahora? Dice, acá está hablando Pablo, dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. O sea, lo que Pablo predicaba. ¿Cuál es el evangelio que Pablo predicaba? El cual también recibisteis, el cual también perseveráis. O sea, te has recibido, hermana Judith, y ahora debemos perseverar en este evangelio. Versículo 2. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Entonces, ¿cómo eres salvo? Si retienes la palabra y perseveras. Ahora, ¿cuál es eso? Ella dice, sois salvos. Y si no creíste en vano, si no has creído en vano. Ahora sigue el 3. Porque primeramente os he enseñado, dice Pablo, lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Ve? O sea, Cristo murió por nuestros pecados. ¿Esa es la palabra de verdad que yo debo oír? Claro. Dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Ya las Escrituras no nos estaba hablando. La Pascua nos hablaba que él iba a ser muerto, crucificado. Y si vamos a los Salmos, había muchas profecías. Isaías habla, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué dice? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí.
que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, ¿cuál es el evangelio que debo creer? ¿Que tengo que hacer obras, echar fuera demonios y hacer todas esas cosas? ¿Lo que yo aprendo leyendo los evangelios? No. Porque aún los evangelios están todavía en el tiempo de la ley. Y eso es algo que muchos dicen, no, pero si tú te das cuenta, pues hermano, Jesús vino y la gracia empieza después de la muerte de Cristo. Entonces los evangelios están todavía en la ley, no están todavía en la gracia. Entonces, ya saben, ¿cuál es la importancia? ¿Es importante los evangelios? Claro. ¿Cómo conoceríamos a Cristo? ¿Cómo? No habría forma de conocerlo, hermano. ¿Cómo miraríamos que el Señor primero trató con los judíos y luego se plasmaba ya para venir al mundo entero? En los evangelios, ¿no es cierto? Entonces, en el libro de los Hechos, a partir del 9, el Señor, capítulo 9, lo llama Pablo y empieza a trasladarse ya para los gentiles. Pero todo eso tenemos que leer y entender esto. ¿Amén? Entonces, ¿cuál es el evangelio que hoy nos salva? Lo que hablamos en Efesios 1:13, para tener el sello, creer en este evangelio. ¿En qué? En que Cristo vino, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y venció, ahí vence el pecado y la muerte. Ahora, ¿cómo voy a creer? ¿Creer como todo el mundo cree que no? Efesios 2:8. Efesios 2:8. Efesios 2:8. Porque yo tengo que hacerlo, porque ahora si yo te les digo, ustedes tienen que creer, pero no es con tu fuerza humana, Judith. O sea, hermana Celia, no es por tu fe humana, porque la mayoría quiere creer con su fe humana. La mayoría dice, ya yo creo, y todo, como dice hermanos, todos creen, todos cansan. No. O sea, la gente quiere creer humanamente, ya, humanamente. Entonces, hermana María, tú no puedes creer humanamente, o sea, tú tienes que creer, porque si tú tienes que creer, entonces también es como que tú estuvieras haciendo esa obra, y por obra nadie se salva. Y tu fe, la fe humana, nuestra fe no llega ni a la esquina. Tiene que ser, a ver, ¿qué fe? ¿Con qué fe yo debo creer? ¿Con qué fe realmente eso va a hacer que en mí venga el sello del Espíritu Santo? ¿No? Ya, ahora, ya sé que es por oír la palabra, el Evangelio. Ya hemos leído cuál es el Evangelio, ¿no? Y ahora dice, y si yo soy sellado. ¿Qué dice Efesios 2:8? Dice. Lo tienen, ¿no? Amén. Ya. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. ¿Cuál es el medio que te da la salvación? Cristo. La fe. Dice acá, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. O sea, la fe es lo que me da mi salvación por gracia. Ya, ahí está. Y dice, y esto no de ustedes. Esta fe no es de nosotros. No es una fe humana que dice, yo creo y ya, pues, yo creo ya creo. No. Dice, acá dice acá, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué es un don? Un regalo. Es un regalo inmerecido, es un don, es un regalo, es algo que viene ¿de dónde? ¿El don de dónde? ¿De dónde nomás puede venir el don? De Dios. De arriba. No puede venir de otro lado. El don solo viene de Dios. Entonces, esta fe tú no lo vas a encontrar en cualquier sitio. O alguien te lo vende, te lo da, nada. Claro. Entonces dice, ¿no? Otra vez, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es don de Dios. Ya. Y no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces no es por ninguna obra. ¿Y yo qué hago haciendo tantas obras? ¿No? Si la fe, si mi salvación. Ahora, otra cosa ya es el trabajo que vamos a hacer para el Señor. Y esos son para los galardones. Algún día el Señor nos va a premiar allá arriba. Eso es otra cosa. Que el Señor tú quieres ser premiada, todo, trabaja, ¿no? Es decir, puedes predicar, repartir tratado, explicar la palabra a alguien, qué sé yo, las buenas obras que en el Señor debemos hacerlas, ¿no? Porque, y no es que ya lo vas a hacer o debemos hacerlas, sino por estar en Cristo ya lo haces. ¿Por qué? Porque somos guiados por el Espíritu de Dios. Ya. Es como una añadidura que viene del Señor. Pero el Señor es
Exactamente. Entonces, si esto viene de la fe y la fe no es de vosotros, también hay otro versículo donde dice que la fe, ¿cómo viene? Por el oír. ¿Y qué cosa debemos oír? La palabra. Ya, y eso no dice acá, que nosotros, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Entonces, ¿cómo yo obtengo fe? Al oír la palabra de verdad. Y entonces, al leer la palabra de verdad, ya hemos leído el evangelio que debemos creer. No en lo que se hizo en los evangelios, porque eso es testimonio, la vida de nuestro Señor, sino en lo que Él hizo. Entonces la mayoría está equivocada, porque uno puede decir, sí creo, pero no puedo alcanzar porque tengo que hacer todo esto. Pero si ellos entendieran que la salvación no es por hacer nada. Hablando de la salvación, no me confundan, porque de ahí a veces los hermanos que están por las redes sociales confunden. Estoy hablando ahorita netamente de la salvación. Otra cosa es ya ganar galardones, coronas que el Señor nos promete. Estamos hablando cómo obtiene un ser humano la salvación. La salvación yo lo obtengo por oír la palabra con fe, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, ¿no? ¿Qué más dice? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero si la fe no viene de mí, entonces si con mi fe humana o no tengo fe, voy a decir, no puedo agradar a Dios, necesito fe. Pero esa fe tiene que venir de Dios. Y ahora, ¿cómo voy a obtener esa fe? ¿Cómo va a venir de Dios? Por la palabra. Cuanto más te llenes de la palabra, cuanto más la palabra está en ti, hermanos, un ejemplo. Tú te conoces con una amistad en Facebook, un ejemplo de tantos que puedo hacer. Entonces, hoy ya nos encontramos, hoy ya he hecho una amiga por el Facebook, hoy qué ya pues, no sé, y tú llegas y de la nada no la conoces. Pero si ya en el Facebook has interactuado, le dices, oye, ¿cuál es tu apellido? ¿Cómo te llamas? Tal, ¿dónde vives? ¿Cuál es tu cumpleaños? ¿Cuántos años tienes? ¿De qué país eres? ¿Qué comida te gusta? Oye, ¿qué color es tu favorito? ¿Qué estás haciendo? Lo estás conociendo. El día que te vas a encontrar con la amiga, el amigo, quien sea, vas a sentirlo más cercano, porque tú le estás conociendo. ¿Cómo usted piensas encontrarte con Jesús si no lo conoces? Por eso es que tú tienes, no es que tienes, si realmente el Espíritu está en ti, te va a llevar a escudriñar la palabra. Entonces, cuanto más tú la lees, más estás, y la palabra, no te esfuerces en interpretarla, léela con un corazón humilde, ¿no? Porque la palabra no es para jactarse tampoco, para nada. La palabra es para que nos haga libres. La palabra es para que nuestra fe aumente. ¿Y para qué debe aumentar mi fe? ¿Para creerme que yo sé todo? ¿O para decir que yo sé más que los demás? No, mi fe se aumenta ¿para qué? Para tener una comunión mucho más cercana con el Señor. Conocerle más al Señor. Y también como iglesia estás preparada ¿para qué? Para que cuando te encuentres con alguien y te dice, hermana, explícame cómo llego a Cristo, con amor y paciencia le harás entender, ¿no? Pero, ¿cómo? Leyéndole la palabra. Pero ahora, ¿quién le va a convencer? Tú no te esfuerces en convencer, tú solamente explica. Mira esto, yo también encontré, mire, la palabra dice así. Y la palabra hace su trabajo. La palabra hace su trabajo. Y el que le va a exhortar, el que le va a hacer que se redarguir, que se dé cuenta que es un pecador, que necesita y que está mal, es el Espíritu de Dios. Tú, ¿no? No que otros salen a predicar, oye, borracho, oye, adúltero, el infierno te espera. ¿Por qué? Porque no te arrepientes. Por eso el Señor me mandó a predicar acá, porque los borrachos no heredarán el reino de los cielos y todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, alguien escucha ese mensaje, no va a llegar a Cristo. Porque van a decir, oh, es verdad, yo soy borracho, entonces yo ya estoy destituido. El mensaje no debe ser así. El mensaje debe ser diferente. El mensaje tiene que ser con la palabra, ¿no? Con misericordia, que ellos también vengan así, porque yo también un día estoy perdida. Yo también un día estoy en mis delitos, en mis pecados, en tantas cosas. Pero el Señor nos llamó, ¿no? Nos llamó, nos enseñó su palabra. Y eso es lo mismo que ahora nosotros debemos. Si alguien te dice, hermano, claro, ¿por qué no? A ver, si tienes tu Biblia, ahí abra. Hoy en día también, hermanos, tenemos el celular. ¿Y cuánta gente lo usa para cosas que no debe ser? ¿Cuánto? Ya, a ver, escribes nomás. ¿De qué, hermanita, quiero preguntarte los versículos de la salvación? Y ya, más o menos, como has leído, te va saliendo, ¿no? Ay, a lo que tú, ya, ay, verdad.
tantas cosas que el Señor hoy nos está dando la facilidad de poder llegar a su palabra. Entonces nadie tiene excusa. Nadie tiene excusa. Ahí está la palabra. Y yo acá solamente tengo la Reina Valera. Acá puedo descargar la Reina Valera, Nueva Traducción Viviente, la interlineal griega, para más o menos entender mejor algunas palabras que no lo entiendo. Y así voy entendiendo más y mi fe va creciendo. Y cuanto más crece tu fe, ¿qué va a pasar? Cristo crece en ti. Y si Cristo crece en ti, es como decir, estás lleno. Y ya no te puedes quedar lleno porque vas a explotar. Lo que de gracia te da, lo repartes. Entonces, como ya está, el Señor te ha llenado, entonces tú tienes que descargar. Y cuando tú descargas, el Señor te va a dar más, ¿no? Entonces, más, y tú más descargas. Entonces, el Señor te da más, y tú, lo que ustedes están recibiendo, lo tienen que dar. Lo deben dar. Porque ¿cuántas personas necesitan saber esto? Para que salga. Entonces, ¿cómo es creer? Creer en que Cristo ya lo hizo todo. Pero hay muchas personas. Pero la gente no quiere creer, pues. Tú le dices, pues, cree en Jesús, sí. Como decía el hermano, todos creen, todos no. Pero no es ese creer, sino creerle, créele. Créele a ese Dios que tú crees. En ese Dios que crees, créele. Créele su palabra. Créele la promesa. Créele que realmente Él ya pagó, hermanos. Entonces el creyente que entiende esto va a descansar en Cristo. Va a vivir tranquilo, ya no vive afanado, ya no vive temeroso, ay, que se me salvaré, no me salvaré, y viene el terremoto, son los primeros en salir afuera, porque si me muero no he hecho mis cosas de que la denominación me dice, de repente no voy a ser salvo, y están dudosos, están esperando hacer las obras, cuando realmente no le han creído, pues. No le han creído. Creen que vino, existió, ya, pero no le creen que eso fue eficaz. Que el pecado ya no tiene poder sobre el creyente, sobre el que de verdad viene a creer en Cristo, ya el pecado. ¿Por qué el pecado no tiene poder? Porque todo lo que pudiste haber hecho, ya el Señor por ti lo pagó en la cruz. Ya. Hermana, yo soy un asesino, extorsionador, violador. Si tú le crees, el Señor te perdona todo. El Señor te perdona. Y ahora vienes y el Señor te hace una nueva criatura. Y si de verdad has venido a Cristo, ya no vas a querer robar, extorsionar, violar, nada, porque el Espíritu Santo te va a convencer de pecado y nacerás de nuevo. Y esa es la evidencia de que estás en Cristo. Porque si sigues tu vida, entonces no has nacido de nuevo. ¿Cuál es tu pregunta, mi hermano? Isaías en 63, 20. Isaías 66. Cuando dices 63, cuando dices, Isaías dice que seguiremos guardando en el cielo. ¿Qué número es? ¿65? 66, 65 versus... A ver, hasta que lo busquen, voy a borrar esto para rápidamente hablar de la Pascua pagana, hermanos. ¿Qué hora es? Ya lo hablamos rapidito, hermanos, ya de las redes sociales también rapidito. Ya, entonces ya sabemos que la Pascua viene de los judíos y todo. Ahora, la Pascua pagana que hoy están celebrando Semana Santa en el mundo entero, hasta que nuestro hermanito lo busque. Ya, ¿qué pasa? Que la Semana Santa, hermanos, de este tiempo que están celebrando por el calendario gregoriano. Recuerden que los judíos llevan otro calendario, ¿ya? Y los paganos, lo que lo llaman paganos, gentiles, y de este tiempo, es el calendario gregoriano. Entonces, nosotros no estamos en el calendario judío, nosotros estamos en el calendario gregoriano. Entonces, como hace rato les decía, ¿no? Israel no está celebrando Pascua ahora, ellos su Pascua más o menos es entre el 23 al 29 de abril, o sea que recién va a llegar su Pascua. Entonces ellos sí van a celebrar la verdadera Pascua, la que hemos leído en en Éxodo capítulo 2. Entonces, ¿qué Pascua están celebrando ahora? ¿Cuál es esa Semana Santa que dicen que están llevando ahora? Hace muchos años, hermano, voy a hacerlo algo rapidito, ¿ya? Ustedes han escuchado de Semiramis,
¿Han escuchado de Nimrod, de Tamuz? Ya, que son de cuando Noé viene, termina el diluvio, ¿no? Entonces dice que sus hijos vienen y empiezan a reproducirse. Entonces, de uno de sus hijos, de Cam, vienen una descendencia, pues, que fue desobediente a la palabra de Dios, ¿ya? Ya, entonces, de ahí viene ya la Torre de Babel, de ahí viene Babel, Babilonia, y hoy en día, la Gran Babilonia, que es otro, algún día vamos a explicarlo con lujo de detalles, hermanos. Ajá, viene de la lengua, las confusiones y muchas cosas. Entonces, más o menos en ese tiempo, hermanos, se levanta una mujer que se llama Semiramis, y esa mujer era su esposa de Nimrod. Nimrod era uno de los descendientes de Noé, de los hijos de Cam. Ya uno de los hijos, o sea, Cam también más o menos viene ya pues hablando de Caín, una descendencia mala, que no abrazó la palabra de Dios, no abrazó el consejo de Dios, sino prestó oídos al maligno, ¿no? Ajá. Ahí inicia el espíritu del anticristo, que todo se va contra el Señor. Todo lo que está contra Dios, como dice este hermano, es un anticristo. Hoy en día hay cantidad de anticristos porque están en contra de Cristo, ¿ya? Entonces, había un hombre que se llamaba Nimrod y él se casó con Semiramis, ¿ya? Y es entonces, como la vez pasada hablamos de las dispensaciones, todavía no había idolatría, porque desde la época de Adán y Eva, ¿no? Ellos, el Señor ya los saca del jardín y llama a Noé. Entonces Noé, cuando viene el Señor extermina todo. Todavía no había, pues, hermano, porque todos sabían que ese diluvio lo mandó Dios. Entonces todos sabían que había un Dios, sabían que había un verdadero Dios, el que no permitió todo eso. Se supone que Adán habló de... Claro, Adán le enseñó, Noé era un descendiente de Matusalén, entonces sabía, ¿no? Sabía. Entonces ellos sabían, esta generación ya de cuando se levantan Nimrod y Semiramis sabían que había un Dios, conocían al Dios verdadero. Pero esta mujer es una mujer llevada por el mal. Entonces esta mujer estaba casada, Fernanda, con Nimrod, ¿ya? Y esta mujer, según la historia, según lo que yo tengo, y ustedes quieren saberlo profundamente, pueden buscarlo ahí en Google o en libros, van a encontrar la historia de Semiramis. Entonces esta mujer, hermanos, lo mata a Nimrod, ya a su esposo, pero nadie sabía que ella lo mató, ¿ya? Ya entonces Nimrod muere, y Nimrod era un gran cazador. Era un hombre admirado en ese tiempo. Todos en ese tiempo prácticamente ya lo adoraban a Nimrod porque dicen hombre fuerte, un hombre robusto. Era un hombre que sobresalía entre todos. Era un hombre que dicen mataba leones, era un gran cazador, un hombre pues que así nomás cualquier hombre no se levantaba. Pues que la gente decía que algo especial hay en ese hombre, ¿no? Porque así nomás las personas tampoco no admiran a algo, ¿no? Ha tenido que tener algo, ¿no? Eso habla la historia. Entonces, Semiramis lo mata. Según la historia, ¿por qué? Porque ellos tuvieron un hijo que se llama Tamuz. Tamuz. Entonces, la historia nos dice, hermanos, que Semiramis, en esta mujer es lo que inicia, vamos a decirlo, la idolatría. Porque esta mujer hizo que a ella le adoren. Ella empezó a decir que como Nimrod estaba muerto, ella decía, he quedado embarazada. Entonces ella tiene un hijo, y ese hijo lo llamó Tamuz, ¿me entiende? Entonces este hijo de Tamuz, según la historia, es que el nacimiento de Tamuz, hermanos, según la historia dice, que él nació de un huevo gigante. ¿Ya? Por eso no sé si ustedes han visto en Estados Unidos, en otros países, Inglaterra, Irlanda, España, ¿no? Por ahí, que la Pascua lo relacionan con el huevo pascual. También lo relacionan con el conejo pascual. Entonces hay personas que no saben y dicen, ya viene la Pascua, y arman a los niños, ¿no? Agarran los huevos, lo pintan, y los conejos. Eso entonces, en mi trabajo llevan eso. Ya, entonces, es toda una serie de aparentemente algo inocente, que no pasa nada, ¿no? Pero el que no conoce la historia, la gente lo hace, la gente dice, sí, ya viene la Pascua, ya los huevos pascuales, los conejos de chocolate, y todo un paganismo, todo costumbres paganas. Entonces, en conclusión,
¿dónde nace la religión de Satanás? Aquí. Porque esta mujer, para resumir, hermano, que hay un montón de cosas, para resumir, esta mujer, cuando empieza a crecer su popularidad, ella es la que le conocen como, no sé si han escuchado de la diosa Ishtar. También otros le conocen como la reina del cielo. Apúntenlo para que después lo busquen, ¿ya? Yo sé que algunos que me están escuchando ya lo saben. Entonces esta mujer, hermanos, llega a engrandecerse. Entonces el pueblo le empieza a creer a ella, porque ella le dice que el hijo que ella iba a tener era la encarnación o como una resurrección de Nimrod que había muerto. Y como la gente a Nimrod le tenía como un dios, ellos le creyeron. Entonces miraban en Semiramis una mujer extraordinaria, una mujer que decían, wow, sí. Entonces, ¿qué más habrá pasado, hermanos? Tantas barbaridades, porque recuerden que el enemigo también puede hacer señales y prodigios mentirosos. Eso nunca nos olvidemos. Por eso siempre hay que estar bien alerta de dónde viene, porque él también puede hacer esas cosas. Y él también para el Apocalipsis. En el Apocalipsis también va a hacer milagros, prodigios mentirosos que la gente va a creer que él es el Mesías. Incluso ahí se va a engañar a los... Claro. Entonces, hoy por hoy, hermanos, para acortar, porque ya lo... Semiramis fue trasladada, ¿cómo lo conocen hoy? Porque esta religión satánica del enemigo nace acá. ¿Y dónde se plasma esto? ¿Dónde, mejor dicho, lo dan más énfasis y engrandece? En la Iglesia Católica. Que la Iglesia Católica mezcló paganismo con cristianismo. Entonces ya en la época de Roma, ya cuando Jesús muere y todo eso, ahí se han dicho, cada vez matamos a estos cristianos y más se aumentan. Más matamos, más se aumentan. Ahora, ¿qué hacemos? ¿No? Como dice el dicho, si tu enemigo no, ¿cómo es? Únete a ellos, algo así. No, si no puedes con ellos, entonces únete a ellos ya. Entonces, ¿qué ha hecho el catolicismo? Al ver que no podía destruir al cristianismo porque mataban, recuerden que los primeros cristianos han sido comidos por leones y tantas cosas por historia, pero se aumentaban más. Entonces, ¿qué han hecho ellos? No se puede. ¿Qué hacemos? Entonces ahí viene Constantino, ¿no? Y hace una serie de cosas. Mejor mezclamos. Vamos a decir que somos cristianos, pero lo vamos a esconder las cosas paganas en medio del cristianismo. La gente va a creer que son cristianos, pero las cosas del paganismo va a estar metido. Esto también es levadura, pues. Por eso, no puede haber levadura en nosotros, hermanos. No puede haber levadura en nosotros. Ya. Entonces, ¿qué pasó? Que hoy en día Semiramis le conocen como ¿qué? Como María. Hoy, la María que está sentada en las iglesias es Semiramis. Y al hijo que tiene en sus brazos no es Jesús, es Tamuz. ¿Ya? Entonces, ahora, de Nimrod, ¿qué representaba? ¿El espíritu de quién estaba en Nimrod? Porque recuerda que todos estos son espíritus. El espíritu de Baal, que el Señor lo reprenda, y el espíritu de Moloch. ¿Ya? ¿Y qué hacían esto? Este es el mismo enemigo, pues, hermanos. Este es el mismo perro con diferente collar. ¿Ya? Claro. Es Satanás. Entonces, ahora, ¿él qué hacía? Ellos pedían que niños, sacrificio de niños. ¿Ya? Por eso es que nuestro Señor en Deuteronomio le dice, en el libro de Deuteronomio le dice que no vayan a pasar ustedes a sus hijos por el fuego. Deuteronomio 18:10, repito, Deuteronomio 18:10. Ya, acá dice, ¿no? Deuteronomio 18, apúntenle. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortijero, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte con los muertos, porque es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y usted lo puede seguir leyendo. Entonces el Señor le advierte y le aconseja a Israel que tenga cuidado con todas estas cosas, porque el Señor todo lo sabe, y el Señor ya sabía, pues, hermano, que esto viene antes de que Israel se forme.
Porque en este tiempo Israel todavía no existía, Moisés todavía no existía. Esto fue mucho antes, más o menos habrá sido 1400, 1500 antes de Cristo. Antes. Entonces, en Nimrod estaba el espíritu de Baal y de Moloch, que pedía sacrificio de niños. ¿Ya? Y como el diablo es un imitador del Señor, él ha visto que, hermano, él ya sabía, ¿no? Porque mira, podemos ver, por ejemplo, en Génesis, ¿no? Ya después lo buscamos. Pero en Génesis vemos que en Abraham el Señor le pide a su hijo, ¿no? Y le dice, ¿pero eso qué significaba? Aún Isaac es un tipo de Cristo, que Abraham le iba a sacrificar a su propio hijo por la humanidad, hermanos. Pero el enemigo no lo ve así. Él transquiversa las cosas santas. El plan que Dios tiene, él agarra, quiere imitar, pero él lo lleva a lo mal, a lo extremo, a la maldad, a lo oscuro, a lo pecaminoso, a lo aberrante, a lo que no es de Dios. Entonces él mirando todo eso se copia, pues ya, pues si Dios pide sacrificios humanos, yo también. ¿Se dan cuenta? Porque él no tiene respeto, hermanos. Entonces todas esas cosas pasan y por eso es que estos seres, estos dioses falsos, piden sacrificio de niños. Entonces, para que ustedes puedan ver que todo está escondido. Esta es la religión de Satanás. Y la religión de Satanás está metido hoy en la Iglesia Católica. Ya en el paganismo combinado con cristianismo. Y también se está metiendo, ya se metió en las iglesias evangélicas, protestantes. ¿Por qué? Porque ¿qué hacen las denominaciones? Lo mismo, están festejando Semana Santa. Y si vamos a hablar por fecha, hablando de fecha, no es este tiempo. Porque los judíos no están celebrando ahorita la verdadera Pascua, que ellos sí tienen, como el Señor les mandó, la Pascua, que a ellos se les dijo cómo tenían que hacer. Entonces lo que el mundo entero hoy día hace es mezclado paganismo supuestamente con cristianismo. Entonces, ¿qué vemos hoy en día? ¿No? Nos enseñan ¿qué hacen hoy día? Están haciendo su cuaresma, que ya se han preparado, dice la católica, su cuaresma, se prepara más o menos 40 días antes, hacen sus 40 días de ayuno, que no deben fornicar, que no deben comer ciertas cosas, que hay que hacer caridad y todas esas cosas. Hasta que venga la Semana Santa. Entonces ellos festejan su Domingo de Ramos y así, que no, esas fechas no coinciden. Entonces ellos hacen así. Entonces hacen una serie de cosas, imitan supuestamente todo lo que nuestro Señor ha hecho, pero realmente de ellos el punto no es llevar a Cristo. No es llevar a Cristo, porque todo está combinado. Todo está mezclado, está escondido. Entonces las personas hoy en día hacen, pero no tienen el verdadero conocimiento. ¿Qué es la Pascua? ¿Para qué se dio? ¿Qué simbolizaba? Hoy en día celebraré la Pascua. La Pascua, entonces si las personas fueran enseñadas como debe ser aún en las iglesias católicas, diría, la Pascua simbolizaba a Cristo. Y Cristo hoy en día ya no va a ser resucitado, ya no va a ser muerto. Hoy en día Cristo ya no debe verle con su cara todo mal. No, eso ya pasó. Hoy Cristo está vivo, ya resucitó, está a la diestra del Dios Padre Todopoderoso. Ese es el Cristo que hoy nosotros tenemos, al glorioso, al que venció el pecado, al que venció la muerte. No al Cristo que lo tienen pegado en sus iglesias con una cruz, con una cara todo triste, como más bien como que estuvieran hermanos burlándose. No es así. Cristo hoy está vivo. Él resucitó al tercer día y con eso venció la muerte y el pecado. Y esa es la victoria que Él nos da a nosotros. Y nosotros vamos a ser victoriosos por eso. Vamos a resucitar como Él resucitó. Ese es el verdadero evangelio. Eso, hermano. Entonces, no repetir todo lo que dicen, cargar la cruz, que más a todo lo que... Y la gente sí, a veces hay mujeres que lloran, lloran. ¿Cómo vamos, hermanos, a estar llorando por Jesús? Él es poderoso, Él vive en nosotros ahora. Él está vivo. Entonces, eso es lo que nosotros debemos entender, que esa es la verdadera paz. Y no confundir cristianismo con paganismo. Me estaban preguntando, hermana, entonces lo que están celebrando...
están celebrando ahora, y otros dirán también, hermana, pero normal, yo cuando veo eso me acuerdo, ¿no? De Jesús y esto, pero no debes esperar una fecha para acordarte. Jesús está todos los días con Hermana, y nosotros. cuando estábamos mirando también al último, cuando miras a esas películas, si ves en las películas, si te enfocas en ello, tú miras que Jesús ha hecho hasta el último para que lo crean. Cuando le entregaron, cuando Judas le dio un beso, cuando le cortó la oreja, lo sanó a los judíos. Hasta el último le ha hecho la muestra que él es el Mesías, ¿no? Pero nadie lo creía. No le creí. Mira, ¿por qué le pegó la oreja al soldado, a Malco? Se llamaba Malco. Malco era su soldado de Anás y Caifás. Y que si Jesús no le pegaba la oreja, el primerito en ser llevado crucificado iba a ser Pedro. Sí. Pedro. ¿Ves? Entonces por eso no te explica. ¿Qué hace la Semana Santa? La Semana Santa hace que tu corazón engañoso. Ay, Jesús. Ay, yo no lo hubiera hecho si yo hubiera estado ahí. ¿Qué hace eso? Acrecienta tu corazón engañoso. Por eso la palabra. El corazón es engañoso. Más que cualquier cosa. Si tú llevas tu vida cristiana por tu corazón engañoso, eso es darle lugar a la carne. Y el que vive por la carne para nada aprovecha. Nosotros estamos llamados a vivir por el Espíritu. Y el Espíritu de Dios no me llama a tener compasión de Cristo, porque es Él quien ha tenido compasión de mí. ¿Cómo yo, ser carnal, pecaminoso, voy a sentir lástima, compasión por mi Creador? Pensemos, hermanos, despertemos. Hay que estar despiertos, no dormidos. ¿Qué hace todo esas y al final termina la Semana Santa a su misma borrachera, peor, hacen cosas horribles, se terminó su Semana Santa, ahora sí, a comer, a bailar hasta el otro año, ¿o no? ¿Ha habido transformación? ¿Realmente ha habido una vida nueva en todo esto que está pasando? ¿Las personas son cambiadas y transformadas desde muy dentro de su espíritu? No. ¿Reciben un nuevo nacimiento? ¿El Espíritu Santo viene a darles una nueva vida a su espíritu muerto? ¿Darle vida? No. Entonces, ¿qué pasó? ¿No es la combinación de lo pagano con lo supuestamente cristiano? Eso es lo que pasa. La gente está engañada, la gente está dormida, la gente no despierta. Lloran por cómo vas a llorar tú por Jesús. ¿Cómo vas a sentir pena tú por Jesús? No, hermanos, eso no puede ser. Nosotros vivimos agradecidos, nosotros vivimos tranquilos, gozamos en esa gracia, estamos descansando. El Shabbat, el sábado, es Cristo para nosotros, quien ha venido a dar el descanso espiritual a mí. Ya no vivo afanado de miedo, sino el Shabbat está en mí. Y cada día que despierto digo, Señor, gracias porque por ti tengo la verdadera libertad. Gracias, Señor, porque desde que tú has venido y ahora entiendo tu palabra, vivo descansada. Y si me toca morir, estoy preparada. Porque ¿qué más si tú estás conmigo? Porque lo único que falta para encontrarme es que yo muera a este cuerpo físico. Y despertaré y te veré. Y por fin estaré contigo. Por fin ahí sí le abrazarás, le dirás gracias. No, ahí, punto. Decirle, Señor, todo lo que tú has hecho. Pero no para lástima. No, hermanos, eso en qué cabeza cabe. Es solo en las cabezas religiosas, solo en las cabezas que siguen llevando doctrinas de hombres, ritos, costumbres, paganismo. Y eso se ha metido en las iglesias denominacionales también, cual sea el nombre. No engrandecen a Cristo como debe ser. Y siguen, ya mañana resurrección, todos a su iglesia a las 3 de la mañana. Si Jesús resucitó, algunos llegan 3, 4, el que llega tarde se quedó dormido, no ha venido. Yo lo he vivido, hermanos. Entre hermanos mirándose y juzgando quién vino más temprano, quién va a venir más temprano, cosas así. Cuando eso no es el mensaje de la Pascua. Eso no es el mensaje del verdadero evangelio y de lo grande que hoy es Cristo para nosotros. Amén. Amén, hermanos. Ese debería ser el verdadero mensaje de la Pascua. Y que no combinemos Pascua pagana con Pascua
La verdadera Pascua que el Señor le da a los judíos. Y que hoy la Pascua es Cristo para nosotros. Amén. Que nos da la libertad para ser salvos. Amén. De los católicos, ¿no? Que cuando pasan por una iglesia o por una cruz, de los católicos, que cuando pasan por una iglesia o una cruz o una estatua, ellos se persignan, ¿no? 2, 3 veces. ¿Eso ¿no? qué son? Son eso, ritos. claro, eso está mal, ¿no? No Mal. deben hacer eso, ¿no? Porque también ahora tú tienes que irte a cuando cualquier cosa usted tenga duda, tienes que ir a la Biblia. Cualquier cosa. A ver, ¿en qué parte de la Biblia dice que yo debo persignar? Claro, es como, yo lo entiendo como que ellos en ese momento se arrepienten, ¿no? O piden perdón a la cruz, ¿no? Pero ahora en sí. ese momento. Ya, Pero después solo en que- ese momento. Claro, ¿Por pero qué? después que pasaron de ese lugar, Y pareciera vuelven a que en su ese vida rato sienten algo, ¿no es cierto? pagana, ¿no? Ya, Hacer pero eso cosas- solo lo sienten por el corazón engañoso, Claro, no en el espíritu. Es ese sentimiento de que cuando pasan, por ejemplo, ven la virgencita, ay, mi virgencita, y ya, Creo que cuando una persona solo en muere, ese instante. ¿no? Y luego, Porque cuando una persona muere y lleva su pariente muerto, y se va al cementerio llevando sus tragos, sus gaseosas, su comida. ah, A también. la señorita le gustaba eso, Ah, así que está. le va a dejar su comida ahí. Ya, ¿eso cómo se llama, hermano? Siente feliz. Eso se llama doctrina de hombres. Eso han inventado los hombres. Aún, hermano, en los judíos, los rabinos, ¿cómo se llamaba? Los fariseos, ellos ya. Por ejemplo, hasta lo que he estado averiguando, la menorá es lo que tenía sus bracitos para la luz, eran 7. Pero ahora creo que le han aumentado 2 y ya tiene 9. ¿Y en qué parte dice? ¿Se dan cuenta que el hombre cada día, que no tiene a Dios de verdad, a su manera va aumentando cosas? Por ejemplo, el diezmo en su momento fue bueno, porque era para que el pueblo de Leví se pueda sustentar. Y aún los levitas también en el diezmo del 30%, porque había un diezmo de 10%, había el otro diezmo de 30%, ¿no? El de 30% que se daba cada 3 años y el 10% se daba cada 1 año. Ni siquiera se daba de todo lo que ganaba. Y hoy la iglesia te pide de todo lo que ganas. Todo. Y si ganas quincenal, semanal, diario, tienes que diario estar separándote según lo que tú ganas. Entonces, eso era para que se preocupen también, dice, de los extranjeros, de las viudas, o sea, tenía un propósito. Pero hoy en día, ¿qué lo han hecho? ¿Qué han hecho con eso? Claro, se dan cuenta. Entonces, pues el Señor no quiere eso. ya, ahora la pregunta. Ya, cuando una persona fallece, eso es lo que enseña también la Iglesia Católica, ¿no? ¿No? O sea, de ahí viene, ¿no? Cuando las personas fallecen, uno tiene que guardar, o sea, el luto, ¿no? O sea, un respeto, ¿no? Porque dice que si ellos no cumplen, esto les castiga y sienten, dice, le sienten a la persona caminando por la casa, le ven la sombra, entonces, ¿no? Eso es mentira, Ya. pues, ¿no? Esa es una creencia pagana, ¿no? Esa es una mentira. ¿Por Y qué? hacen creer a las personas, ¿no? Porque según la palabra de Dios, si una persona muere, si ha estado verdaderamente en Cristo, ¿a dónde se fue? Con Dios. Ya, y si no, pero esa persona ya no puede estar presente acá. Porque si la persona muere y se va con Dios, dice que Dios va a venir a recoger a sus hijos. Entonces, se fue Está para- durmiendo nomás. Su carne va a ser resucitada, porque su espíritu ya está. El espíritu vuelve a Dios. Claro. ¿Qué va a ser lo que dice en Corintios? Que tu carne va a ser resucitada. Pues los muertos en Cristo resucitarán. O sea, claro, eso está hablando de la carne. Claro. Pues en el arrebatamiento, ¿qué va a ser transformada? La carne. Porque con esta carne no puedes entrar. Igual, los muertos, ¿por qué van a ser levantados? Porque su carne que ha quedado, su polvo, su hueso, eso tiene que ser transformado. Para que tenga un cuerpo Nuevo. glorificado. Pero su alma ya no está ahí, ya. ¿Te das cuenta? Entonces, si esa persona se murió, no está ahí. Entonces es una mentira. Es una mentira. No puede venir a asustarte. Que si no has hecho bien conmigo, te voy a jalar de las patas. Sí, eso es lo que dice. ¿No? Y tienen miedo y viven del miedo. No, pero, hermana, eso sí ha pasado. O sea, lo que hacen la Porque misa. sí hace ver que sí puede pasar eso.
pero no es la persona que murió ni un espíritu bueno, es Satanás. Claro, son El demonios, diablo se apodera espíritus de ese inmundos. pensamiento, de eso, y imita y lo puedes ver. Porque un demonio puede tener forma, tomar forma de una persona y luego la persona piensa que es su familiar. ¿Por qué? Porque las doctrinas de las iglesias paganas combinadas con cristianismo, ¿qué han hecho? Le han metido, le han enseñado mal y le han dicho, no, que va a venir y la gente cree. Entonces imagínate, hermano, ¿a dónde ha llegado tanta mala enseñanza? En un altarcito, ¿no? En su casa, le ponen su licor favorito que tomaron, su agua, o sea, algo que les ha gustado, ¿no? O su dinero, le ponen ahí en un Claro, le un ponen. adornito, ¿no? Ya, y se dan cuenta que... Se va evaporando ese líquido, pero se evapora. Ajá. Pero según ellos, la familia piensa que el fallecido lo ha tomado, ¿no? O sea, está Es dando- que le han puesto una mentira. Esa es una locura. Entonces todo eso, hermanos, Una persona que todo eso se sienta bien. es una mentira, ¿no? Creen eso, pues, creen algo que no está bien, ¿no? Amén. Terminamos, hermanos. Ya, vamos a orar para terminar. Amén. Ya, amén, hermanos. Nos ponemos de pie para orar. Ya la hora avanzó. Amén, gloria al Señor. A ver, oramos y mientras hay un ratito compartimos algo, le leo para conversar con el hermano. Ya, vamos a orar, hermanos, para que corte la transmisión también. Amén. Vamos a orar y agradecerle al Señor. Padre eterno, bendito Dios, te damos gracias, Padre, por este día, este momento. Amado Padre Celestial, que nos has permitido también compartir un poco más con nuestros hermanos, acá con mi hermano Jesús, que viene también primera vez, compartir tu preciosa palabra, Padre, sabiendo de que tu palabra nunca vuelve vacía. Eres tú quien hace la obra, Padre. Te agradezco, Señor. Sé que esta palabra ha sido de bendición para todos, Padre, para todos, aún para mí misma, para los hermanos de las redes sociales, Padre eterno. Sé que en algunas cosas, algunas dudas que tenemos, Padre, haya sido aclarada. Y aún, Señor, acláranos usted cada día más también con tu preciosa palabra. Gracias, mi amado Señor, por mis hermanos que no han venido también, Señor, guárdalos donde estén, síguelo cuidando, Señor, tu misericordia sea con todos ellos también, y será, Dios mío, hasta otra oportunidad. Ahora mis hermanos van a salir, también llévalos en bien a su casa, Señor, guárdales su camino, Dios mío, y esté con ellos, provee sus necesidades también en todo lo que ellos puedan necesitar. Y todo esto te agradecemos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amén, hermano. Gloria al Señor. Bendito es el nombre de Cristo. Siéntese, hermanito.